Vamos a meditar en la palabra del día de hoy. Voy a tratar de no extenderme mucho. Tenemos que celebrar, pero de todas maneras tenemos que meditar en la palabra del Señor. En esta oportunidad he titulado la meditación de la palabra de Dios en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, vayamos al Evangelio según San Juan. Rápidamente, en el capítulo 4, vamos a meditar en este pasaje que es muy conocido por todos nosotros. Tal vez en el pasado hemos hablado algo al respecto. Yo he compartido al respecto en tiempos pasados, así que vamos a leer los versículos del 21 al 25, al 26, y como introducción, luego vamos a orar y de ahí vamos a regresar al versículo 7 para empezar a meditar en todo este pasaje. Así que leemos Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 21 en adelante. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana, que estamos reunidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Señor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias que tú estás en medio nuestro y estás en nosotros. Como congregación, Señor, como iglesia y como personas individuales, Señor, porque somos el templo del Espíritu de Dios. Gracias por la revelación de tu palabra, gracias por inspirarnos, gracias, Señor, por darnos el entendimiento y el conocimiento espiritual para poder meditar y entender tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Gracias, mi Dios, te damos para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Estamos meditando en esta palabra tan interesante en la cual nuestro Señor Jesucristo tiene este encuentro con la mujer samaritana. La mujer samaritana, todos nosotros conocemos este pasaje, pero la razón por la cual he traído esta meditación, y especialmente hemos leído estos versículos que acabamos de leer, es porque yo personalmente años atrás no tenía el entendimiento claro cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a esta mujer de que Dios está buscando verdaderos adoradores y aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Y mi pregunta es para todos nosotros, para usted, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el significado de adorar al Padre en espíritu y en verdad? Entonces, esto es algo que vamos a compartir, lo voy a compartir con ustedes ahora, y para tener un poco más de entendimiento del significado de esta palabra de nuestro Señor, vamos a meditar desde el versículo 7 en adelante, y para que nosotros podamos llegar al entendimiento. Y cuando usted llega a comprender esto, pues usted va
poder manifestar en su vida lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo acá. Entonces usted va a poder alabar, va a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, si empezamos a meditar desde el versículo 7 en adelante, y voy a compartir porque a mí me encanta estudiar el pasaje o el trasfondo o el contexto de lo que esta palabra dice. En el versículo 7, como todos ustedes entienden, nuestro Señor Jesucristo, si usted lee desde el versículo 1, nuestro Señor Jesucristo está en camino a Galilea, de Jerusalén al norte a Galilea. Él podía ir directamente a Galilea y el pueblo de Sicar, que es un lugar, un pueblo que está en la ciudad o en la capital de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte, del pueblo de Israel, de las 10 tribus del norte. Y Samaria era la capital. Y dentro de esa capital hay un pueblo que se llama Sicar, en donde vive esta mujer. Entonces nuestro Señor Jesús, yéndose de Jerusalén al norte para Galilea, Él siente en Él, dice que tengo que pasar por esta ciudad, por Sicar, por este pueblo. Entonces, como sabemos de que nuestro Señor es guiado, siempre ha estado en comunión con el Padre y en comunión con el Espíritu Santo, entonces Él se dirige, porque Él ha podido irse por otro lado y llegar más rápido, pero Él dice que tenía que ir por este lugar. ¿Por qué? Porque Él tenía que tener un encuentro con esta mujer. Y el encuentro con esta mujer es muy significativo en aquel tiempo. Entonces vamos a empezar a meditar con esto. En el versículo 7 dice, entonces antes de llegar, leamos entonces desde el versículo 1 para no demorarnos más. Dice el versículo 1, perdón. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio Jacob a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Meditemos un poquito ahí en esa parte. Esta mujer samaritana es de descendencia judía y de descendencia gentil. Todos los que están, ustedes saben, en el tiempo de la división de Israel, cuando Israel se dividió durante el reinado del hijo de Salomón, Rehoboam es el nombre del rey. Cuando se dividieron el pueblo de Israel, 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron en Jerusalén, en el sur. Y estas tribus del norte, como ya lo hemos estudiado anteriormente, vivieron ellos en idolatría tremenda. Y las 2 tribus que se quedaron en Jerusalén eran Judá y Benjamín. Pero el resto se habían dividido, estaban en el norte.
Y a través de los años, ellos no adoraban a Dios Jehová. Ellos adoraban a otros dioses porque el líder de aquel tiempo, cuando se dividió Israel, el Dios que hizo él fue un becerro de oro. Entonces ellos empezaron a adorar este becerro de oro en vez de adorar a Jehová, al verdadero Dios. Y la situación es de que como este hombre líder, es en español, Jeroboam, como él había vivido en Egipto, él conoció de la religión egipcia. Entonces cuando él regresó a Canaán, donde antes que se divida el pueblo de Israel, lo eligieron a él como líder y él fue quien guió a todas estas 10 tribus al norte. Y en el norte empezaron a multiplicarse. Pero ellos no adoraban al Dios, al verdadero Dios. Entonces, los judíos, mejor dicho, el pueblo de Israel que estaba en el norte, se empezaron a perder y se mezclaron con el resto de los gentiles, los que no eran judíos, los que no eran de Israel. Y se llegaron a mezclar tanto de que ya no había diferencia entre una persona de Israel y una persona que no es de Israel. Es como si un cristiano, por ejemplo, un cristiano que viene a los caminos de Dios y regresa al mundo. Inicialmente, esa persona que regresa al mundo se empieza a mezclar con el resto de la gente y pierde su identidad, pierde lo que ha aprendido. Y cuando usted lo ve en la vida diaria, aquel que estaba cristiano y aquel que no es cristiano, se mezclan y no hay diferencia entre ellos. Igual era el pueblo de Israel en aquel tiempo. Entonces, todos los habitantes que eran de Israel de aquel tiempo se mezclaron y retrocedieron en las cosas de Dios, se mezclaron con los gentiles y desde ese tiempo toda esta región del norte fueron considerados, todos los que eran de Israel fueron considerados judíos de segunda clase. Entonces, cuando ahora se encuentra esta mujer que era de descendencia de alguna generación de israelita mezclada con gentiles, no eran verdaderos judíos, no eran verdaderos hijos de Israel porque estaban mezclados y estaban adorando a otros dioses. Entonces, cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, esta mujer reconoce a nuestro Señor Jesucristo como un verdadero judío porque se distinguían. Cuando usted veía en la calle a un judío y uno que vivía en Samaria, que eran judíos o que eran israelitas, usted veía la diferencia. Y habla la historia de que cuando un judío y uno de Samaria, puede ser Samaria porque hay otros pueblos más también, pero Samaria era la capital de esa región. Pero cuando entonces usted ve en la historia, se relata en la historia, cuando un judío y uno de Samaria se encontraban en la calle, se abrían el paso. Había discriminación entre el judío y el que vivía en Samaria. Entonces, cuando usted ve este encuentro, lo que está aquí con nuestro Señor Jesús, y Él le pide a ella, le dice, mujer, dame de beber. Entonces ella le responde como le dice, pero tú eres un judío, ¿cómo es que me pides a mí de darte de beber cuando entre samaritanos y judíos no nos podemos encontrar? Entonces, entendemos lo que esta mujer está diciendo y lo importante es de que como nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de esta diferencia que hay entre un judío y uno que es de Samaria, Él rompió esa barrera de discriminación que había, esa división que había.
Y usted va a encontrar una de las misiones que tenía nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice de que yo no he venido sino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de Israel? Son aquellas 10 tribus que estaban en el norte, que se habían perdido. Porque Él venía a restaurar la relación que se rompió en el tiempo, en el Antiguo Testamento, en el reinado del hijo de Salomón, Rehoboam. Durante ese reinado se dividieron, pero ahora Jesús viene para que se unan estos dos pueblos del norte y del sur y puedan ser uno. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo tiene una misión especial con esta mujer. Porque esta mujer se llega a convertir, usted lo va a leer más adelante, esto no vamos a meditar hasta ello, pero yo le digo, porque la misión que tiene esta mujer es de llevar las noticias al pueblo de Samaria, para que así se pueda cumplir la misión de nuestro Señor Jesús de unir a estos dos pueblos nuevamente. Entonces esta mujer se convierte en una evangelista de llevar las buenas noticias al pueblo de Samaria. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo tiene esta misión de encontrarse con esta mujer. Y Él sabía de que esta mujer iba a estar a determinado momento y en determinado día a recoger el agua. Nuestro Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo, sabía todo esto. Entonces, cuando continuamos leyendo, el Señor Jesús, la mujer le dice nuevamente en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10, respondió Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Obviamente esta mujer no tiene idea quién nuestro Señor Jesucristo es. Y a partir de este momento, nuestro Señor Jesucristo le empieza a hablar de cosas espirituales. Pero como esta mujer está tan alejada de las cosas de Dios, está tan distante de la relación que se tenía con el verdadero Dios, con Jehová, ella está más relacionada con los dioses que ellos servían y que adoraban, esas imágenes, ídolos. Ella está más relacionada con eso. Pero algo importante tiene en su conocimiento, pienso yo, de que por medio de sus padres o de sus descendencia tal vez le han informado a ella de que va a venir algún día el Mesías, un profeta que les va a revelar a ellos la verdad. Entonces, cuando tiene este encuentro esta mujer con nuestro Señor Jesús, a partir de este momento el Señor le empieza a hablar de esta agua viva. Pero lo curioso de que ellos se encuentran en este momento, en este pozo que Jacob, el patriarca Jacob, lo cavó para su hijo José y para sus animales y para toda su descendencia, que hasta este momento todavía estaba funcionando. Están ahí los dos conversando. Nuestro Señor Jesús le empieza a hablar acerca de esta agua viva, pero el pensamiento de ella está totalmente alejado de esto y ella está pensando en esta agua natural que ellos están ahí en ese lugar. Ese es el pensamiento de ella, en lo natural, en el agua natural. Pero Jesús le está hablando de otra agua, agua viva. Y el Señor Jesús continúa en esa conversación hablándole de esto. El versículo 11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Se dan cuenta? Nuestro Señor Jesucristo le está hablando, obviamente, porque la mujer no tenía ningún discernimiento acerca de lo que nuestro Señor Jesús le hablaba, ni ella tenía ningún discernimiento quién era Jesús. Lo único que sabía es de que él era un judío. Entonces, ¿qué había en este momento? Había una barrera espiritual, una barrera intelectual, una barrera mental, sea cual fuere, que no permitía a Jesús de que esta mujer entendiera de qué estaba hablando nuestro Señor Jesús. Y esto es algo, mis hermanos, de que nos ilustra a nosotros cuando compartimos con otras personas. Con otras personas que no tienen ningún, tal vez, entendimiento de las cosas espirituales, no tienen, tal vez a las justas, han escuchado de Jesús, pero no tienen el discernimiento de que nosotros estamos acostumbrados y nosotros tratamos de entablar esta conversación y le hablamos de las cosas de Dios y las otras personas pues no tienen la menor idea de que lo que estamos hablando. Y esto nuestro Señor Jesucristo se da cuenta porque en los pasajes que vienen, el Señor Jesús le responde a esta mujer porque Él le está hablando de las cosas espirituales y ella le responde con las cosas naturales. Entonces el Señor Jesús dice, no, aquí yo tengo que romper esto, tengo que destruir esto. Entonces el Señor Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua natural, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús no tiene nada que ver con el agua que está en el pozo. Le está hablando de un agua espiritual. Un agua espiritual dice de que el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Porque de su interior brotará como esta fuente que salta para vida eterna. Es una agua espiritual de que sacia la sed que tiene el alma de una persona. Es una agua que muchos de nosotros le hemos llegado a probar, hemos llegado a entender y podemos dar testimonio de que cuando bebemos de esa agua nunca vamos a tener más sed. Pero ¿a qué se refiere el Señor Jesús que no tendrán más sed? Obviamente no está hablando de cosas naturales, la mujer sí. Está hablando de cosas espirituales. El ser humano, no vamos a entrar en el estudio de esto, pero el ser humano siempre va a buscar por algo en su vida porque va a buscar algo de complementar aquel vacío en la cual todos hemos nacido con ese vacío. ¿Cuál es ese vacío? Ese vacío que ocupaba Dios cuando Él creó al ser humano en el huerto del Edén. Es un vacío que ha sido ocupado por cosas del mundo, por cosas del enemigo, como hemos estudiado, la naturaleza corrupta, la imagen del enemigo, pero el ser humano en lo más profundo de su ser busca por esta felicidad, busca por esta paz, busca por esta situación que le va a traer en su vida calma, le va a traer prosperidad, le va a traer sosiego, le va a traer esperanza. ¿Y qué es lo que ha hecho el ser humano? El ser humano se ha ido en pos de otras cosas para poder
saciar esta hambre, para poder saciar esta sed o este vacío que hay en nuestras vidas, y lo hemos buscado en muchas cosas y no lo hemos encontrado. Muchos hemos ido en pos de cosas de dinero, de riquezas, cosas materiales. Lo hemos buscado cumplimiento en situaciones, en el trabajo. Nos hemos convertido en workaholics, como se dice en inglés. Hemos tratado de llenar este vacío con nuestras, nos hemos casado y hemos tratado de buscar cumplimiento en nuestro matrimonio. Tal vez esto me va a traer la felicidad que yo estaba buscando. O sea que el hombre y la mujer siempre está en pos de buscar y ocupar este vacío en su vida. Pero como las cosas de este mundo no van a ocupar, porque son cosas espirituales, son cosas naturales que no ocupan lo espiritual. Entonces, esta mujer se encuentra en esta posición y Jesús se encuentra tratando de compartir e impartir en esta mujer, porque el Señor sabe la vida de esta mujer. Entonces el Señor le dice: si tú bebieras de esta agua, tú no tendrás sed jamás. Nuestro sed, como acabo de decir, lo buscamos en otras cosas, y esas otras cosas se convierten como dioses para nosotros. El trabajo se puede convertir en un dios. El dinero se puede convertir en un dios porque lo servimos y hacemos todo lo posible por servirlo todo el tiempo. Las cosas materiales se pueden convertir en un dios para nosotros. Nuestras esposas se pueden convertir, porque nuestra esperanza está en nuestro matrimonio o en el trabajo. Se convierte en esto en nuestros dioses. Pero como sabemos, cuando no funcionan bien las cosas, nos sentimos que hemos fallado. No nos sentimos cumplidos y siempre estamos en pos, con hambre y sed de buscar en otras cosas continuar. Pero mientras no lleguemos a encontrar esto de lo que Dios ha hecho, que el que nos ha creado a nosotros y sabe qué es lo que nos hace falta, siempre vamos a estar buscando. Esta mujer estaba buscando ese vacío de llenar en su vida con hombres. Pero lo interesante, nuestro Señor Jesús sabe de esto. Y nuestro Señor está tratando de hacerle entender estas cosas espirituales, y ella se va por lo natural. Entonces Él dijo: ok, voy a romper esto, y Él empieza y cambia su conversación. Y Él se da cuenta de que le está hablando las cosas de Dios espirituales, pero esta mujer no entiende. Okay. Entonces Él le dice, el versículo 15, la mujer nuevamente le dice, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía esta mujer está hablando, entiende cosas naturales. Entonces el Señor Jesús en el versículo 16 dice: ok, voy a cambiar de conversación, porque ustedes se van a dar cuenta, el Señor Jesús le está hablando de las cosas de Dios, pero ahora cambia la conversación y le dice, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Ok, wow. ¿Qué tiene que ver las cosas espirituales de esta agua viva que saltará para vida eterna, que será como una fuente en tu interior? Y luego el Señor cambia su conversación y le dice: ve a tu casa y trae a tu marido. ¿Se dan cuenta? Es una conversación totalmente diferente. Pero lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en realidad no está fuera de lo que Él quiere decir, sino que Él está tratando de destruir o derrumbar esta barrera espiritual. Entonces Él le cambia la conversación con propósito y con razón. Ve, dice, llama a tu marido y ven acá. Él sabe, nuestro Señor Jesucristo sabe de qué es lo que está pasando en la vida de esta mujer. Y la mujer le responde, dice: respondió la mujer y dijo:
no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. O sea, nuestro Señor Jesucristo le cambia la conversación a algo que es más familiar con él, porque se da cuenta de que nuestro Señor Jesús, de que esta mujer necesita algo. Obviamente sabe, él sabe de que esta mujer necesita esta agua viva, pero ella, como no entiende, él le cambia la conversación ¿cómo se llama? En esta área en donde a ella le concierne más. Entonces, él sabe de que esta mujer ha tratado de llenar el vacío en su vida con hombres, con esposos. Dice, has dicho cierto, porque 5 maridos has tenido, y con el que estás ahora no es tu marido. Pero el Señor Jesús se da cuenta. Entonces, esto le abre a la mujer algo en su mente, en su alma. Algo conecta, porque es algo que es familiar para ella, algo muy arraigado para ella, esto de sus maridos. ¿Y cómo sabe este hombre quién soy yo? Entonces, esto es lo que el Señor le hace entender a la mujer. La mujer le responde, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí el tema principal es de que esta mujer cambió su percepción a Jesús. Cambió su percepción a Jesús porque ahora no lo ve esta mujer a Jesús como un judío cualquiera, lo ve a Jesús como un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta le ha dicho la vida que solamente ella y algunos que están bien cercanos de ella saben, pero este hombre no debería saber en lo mínimo, pero Jesús lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cambia la percepción de esta mujer y empieza ahora a prestar atención lo que dice Jesús. Y ahora la conversación, ella lo cambia y dice, pero le dice en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 19, y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer empieza a convertir la conversación en algo de la fe, algo de su fe de ellos, del judaísmo. Y dice, me parece que tú eres profeta, pero dice, nuestros padres nos enseñaron de que deberíamos adorar a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen de que el lugar perfecto de adorar a Dios es en Jerusalén, no en cualquier monte. Y eso es verdad lo que esta mujer decía, porque cuando existió esa división, el templo había quedado en Jerusalén y era el lugar donde todo Israel, antes que se dividieran, era el lugar donde todo Israel se juntaban para adorar a su Dios. Y era el lugar, Jerusalén, el templo, donde ellos realmente adoraban a Dios. Pero en la división ellos se fueron al norte y no adoraban al Dios en el templo. Entonces esta mujer conoce su tradición. Y el Señor le dice, miren esto interesante, y esto es lo que empezamos a leer en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a venir un tiempo en donde no van a adorar ellos a Jehová en aquel monte en Samaria, ni van a adorar en Jerusalén en el templo. ¿Por qué?
Porque todo va a cambiar. Porque va a haber un momento, porque aquí nuestro Señor Jesús está hablando antes de la cruz. Después de la cruz cambia la historia. Porque también va a llegar un momento en el año 70 en la cual el templo que estaba en pie en Jerusalén en aquel momento iba a ser destruido. Entonces ya no va a haber un templo en Jerusalén donde ellos van a adorar, ya no va a haber el monte donde ellos van a adorar, porque empieza una nueva era. Empieza una nueva era en la historia del mundo, en donde lo viejo tiene que pasar y lo nuevo empieza. Y eso fue inaugurado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos habla, Él dice que va a venir un momento, va a haber un tiempo en que no adoraréis en este monte y nosotros no adoraremos en el templo. ¿Y qué es lo que dice luego? El versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor Jesús? Que los verdaderos adoradores, la gente que existía en aquel tiempo antes de la cruz, era el pueblo de Israel que estaban bajo el antiguo pacto. Pero va a venir un momento con la crucifixión, la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en donde todo eso va a ser transformado. Ese viejo siglo va a tener que desaparecer y ahora una nueva era empieza a nacer con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora Él dice, los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Si el Señor menciona que hay verdaderos adoradores, está implicando que hay falsos o no verdaderos adoradores, que le van a adorar en espíritu y en verdad. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor Jesús? Cuando entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta cuando llegamos al entendimiento de lo que significó para la humanidad la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los judíos, ellos trataban de adorar a Dios, pero también eran idólatras porque se iban en pos de otros dioses. Y algo interesante que nuestro Señor Jesús dice aquí en este versículo, en el versículo 22 me olvidé de leerlo. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. El versículo 22, exacto, no lo había leído todavía. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice el Señor Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Esto es algo que yo a veces no lo entendía cuando decía la salvación viene de los judíos. Y tampoco en realidad lo entendía lo que dice el Señor Jesús, de que lo que dice el Señor Jesús a ella, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué adoraban ellos? Ellos adoraban a ídolos, otros dioses. Acera, Moloch, el becerro de oro, los dioses de Egipto. Todos esos dioses que ellos hacían sus sacrificios para complacer a esos dioses. Y es por ello que nuestro Señor Jesús le dice, ustedes adoran lo que no sabes. Ustedes adoraban lo que nosotros adorábamos, pero ustedes lo han perdido. Ahora están adorando otros dioses. Ustedes están adorando lo que no saben. Nosotros, dice el Señor Jesús, sí sabemos lo que adoramos y lo adoramos allá en Jerusalén, en el templo.
Pero aquí el Señor Jesús dice en este versículo, ustedes adoran lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Aquí la palabra judío, es importante de mencionar esto, de que cuando la Biblia habla de judío, como en este caso, se está refiriendo a la tribu de Judá. Y cuando la palabra habla de judíos, se está refiriendo en muchas ocasiones a todo Israel, a las 12 tribus. Pero es importante por ello de distinguirlo. Pero cuando aquí el Señor dice, porque la salvación viene de los judíos, se está refiriendo de la salvación viene de la tribu de Judá. ¿Por qué de la tribu de Judá? ¿Por qué no de la tribu de Benjamín o de los o de Sicar o de Neftalí o de la tribu de los levitas? ¿Por qué no? Porque ya estaba profetizado. En Génesis, vamos ahí rapidito, no lo tengo en mis notas, Camila, pero está en Génesis capítulo 49. Jacob, el padre de las 12 tribus, en Génesis 49, 2 versículos. Aquí, antes de morir Jacob, el padre de las 12 tribus, de donde provienen todas las tribus de Israel, profetiza a todos sus hijos. Y aquí esta es la profecía que le dice a Judá, su hijo. En el versículo 8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. Usted sabe de dónde proviene la palabra el león de Judá. Si alguien le dice, ¿por qué a Jesús le dicen el león de Judá? Proviene de aquí, porque esto fue lo que le llamó Jacob a su hijo Judá. Le dijo león, cachorro de león. Entonces nuestro Señor Jesús, como Él viene de la tribu de Judá, Él es el león de la tribu de Judá. Versículo 9, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Escucha, está hablando del cetro. El cetro del reino. No se quitará del cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Qué es Silo? Es Jesús. Silo está hablando de Jesús. Hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, ¿por qué, regresando a nuestro texto, por qué la salvación viene de los judíos? Porque es por medio de la tribu de Judá que nace nuestro Señor Jesucristo y Él es el Salvador del mundo. Y es por medio de Jesús es de que obtenemos la salvación. Y a eso se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Nos está hablando, el Señor Jesús está hablando acerca, tal vez en ese momento, porque nuestro Señor Jesús no ha sido glorificado todavía. Los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, está hablando de
un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, a todos aquellos que son parte de la iglesia de Cristo el día de hoy. A partir de ese momento, porque hemos llegado a entender nuestra identidad en Cristo, hemos llegado a entender lo que somos ahora como hijos de Dios. Hemos llegado a entender que somos participantes de la naturaleza divina de Dios, porque ahora el Espíritu de Dios mora en nuestro interior, mora en forma corporal cuando estamos reunidos como iglesia y mora individualmente como personas, porque somos hechura suya. Eso es lo que nos dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces, cuando entendemos esta identidad, entendemos nuestra relación que tenemos con el Padre y entendemos quiénes somos ahora, templos del Espíritu Santo, cuando nos reunimos y cuando estamos también a solas, meditando o adorando o teniendo comunión con el Padre, estamos adorando en espíritu y en verdad. Y no solamente esta adoración es limitada cuando estamos adorando juntos a Dios o estamos en comunión con el Padre, a solas ahí, pero en todas las áreas de nuestras vidas, porque nuestra adoración no está limitado a esos lugares, está extendido, podríamos decir, a todas las áreas de nuestras vidas día tras día. En otras palabras, adoramos al Padre en espíritu y en verdad todos los días en todo lo que hacemos. Porque el pueblo de Israel solamente adoraban cada vez que iban al templo. Pero el verdadero adorador es aquel que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios. No habían verdaderos adoradores en aquel tiempo porque no había sido glorificado Jesús todavía. No había muerto, no había sido sepultado, no había sido resucitado. Pero todos aquellos que somos parte de este nuevo siglo, de esta nueva era en Cristo Jesús, somos verdaderos adoradores. Y cuando nos reunimos, estamos adorando al Padre en espíritu y en verdad. Y al final, escuchen, termino con esto. El Señor Jesús dice en el versículo 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Escuchen, miren lo que el Señor Jesús le responde. Dice, yo soy. Yo soy el que habla contigo. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Le está confirmando lo que esta mujer le está preguntando. Va a venir el Mesías. El Señor Jesús dice, yo soy. Él reconoce que Él es el Mesías. Y hay muchos dicen, no, el Señor Jesús nunca dijo de que Él era el Mesías. Bien claro, Él es el Mesías. Y ahora, esta agua viva que brota de nuestro interior para vida eterna. Es un agua viva no natural. Es un agua viva espiritual. Y yo le voy a decir, esta es un agua viva que todos nosotros tenemos acceso. Y cuando llegamos a beber de esta agua, ya no tenemos sed jamás. ¿A qué se refiere? De que nunca estamos buscando por algo que cumpla, que se llene el vacío de nuestras vidas. Porque ahora el Señor dice que somos ahora completos en Él. Estamos cumplidos en Él. Ya no estamos buscando en lo exterior con qué llenar este vacío, porque Él ha llenado todo ese vacío de nuestro ser. Eso no quiere decir que rechazamos las cosas de afuera. No, tenemos que trabajar, tenemos que tener cosas,
tenemos que movilizarnos. Señor quiere que prosperemos en todas esas cosas. El Señor no nos niega eso, pero el Señor nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, cuando llegamos a beber de esta agua, ya no tenemos sed jamás. ¿De qué? De buscar satisfacción en otras cosas, porque hemos encontrado la fuente que nos da esa vida eterna, que es esta agua espiritual. Es nuestro nuevo nacimiento, es la presencia de Dios, es la revelación quienes somos ahora en Cristo. Y podemos vivir, mis hermanos, aunque no tengamos todas las cosas que necesitamos aquí en este mundo, pero nos sentimos completos, nos sentimos con gozo y en paz, porque Él lo llena todo en nuestras vidas. ¿Me entienden lo que quiero decir? Entonces adoremos ahora a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta revelación, Señor, que somos hijos tuyos, Padre, que tú nos has dado de tu espíritu. Hemos sido hechos herederos de todas tus promesas y coherederos con Cristo. Gracias, Señor, yo oro en el nombre de Jesús, Señor, de que todos aquellos que escuchen esta meditación y lean tu palabra, Señor, puedan llegar al entendimiento de esta revelación de tu palabra, porque tú lo llenas todo en todo. Tú eres para nosotros esa fuente de agua viva que brota para vida eterna. Señor, estamos completos y estamos llenos en ti. Gracias, Señor, por todas las cosas materiales que tú nos das, por el trabajo. Te damos gracias por todas las cosas que tú nos proporcionas, Señor, porque son bendiciones tuyas. Pero no buscamos esas cosas, Señor, no los idolatrizamos, Señor. Más bien, Señor, adoramos a ti en espíritu y en verdad. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.